Ya, ahora sí, ya está. Bueno, como les decía, en esta clase vamos a ver lo que es el signo lingüístico. Ya, en primer lugar, es todo elemento perceptible que evoca otra cosa diferente de sí mismo. No, no entiendo lo que quiere decir eso. Pero veamos esta pequeña imagen que está al lado derecho. ¿Alguien me puede decir qué es lo que es? ¿Qué es esta imagen? Ajá, es un bordado, ¿no? Es un bordado chino. Sí, es tradicional de allá. Y bueno, en este bordado encontramos flores de varios tipos, ¿no? Y hojas. Eh, como dijo su compañera, esto en sí no son las flores, es el bordado de flores, ¿no? Entonces, este objeto llamado bordado, em, que tiene flores, estas flores este bordado evoca un significado diferente al, al que está dentro de él, ¿no? O sea, una cosa es el bordado y otra cosa son las flores, que evocan un significado diferente a lo que es el bordado. Ahora, clasificación del signo. Yo puedo tener dentro del signo lo que son los indicios, es decir, son signos naturales unidos a lo que evocan por una relación de causa-efecto. Por ejemplo, la fiebre es indicio de infección. Si tienes más de 37 grados, quiere decir que tu cuerpo está respondiendo a esa infección. Después, los nubarrones en el cielo son indicio de lluvia. Cuando yo veo unas nubes así demasiado oscuras, ¿no? Entonces yo digo, va a llover un montón. Ahora, causa-efecto o efecto-causa. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta imagen yo observo un arco iris, ¿no? Y si yo observo el arco iris, entonces, ¿qué pienso? ¿Qué digo? Ah, ha llovido, ¿no? Y por eso ha salido el arco iris. Me ha dado un indicio de que anteriormente ha llovido. Ahora, dentro del signo también podemos encontrar los iconos. Dice, son signos cuyo poder informativo se basa en una relación de semejanza o analogía. Por ejemplo, un mapa del Perú es icono del territorio peruano. Una foto es icono del ser o cosa visibilizado en ella. ¿Alguien me dice de qué es esta foto que está aquí, que está señalando este circulito? ¿Alguien sabe? Pueden activar sus micros si quieren. ¿No? ¿Nunca la han visto? ¿Primera vez? Una estrella. Puede ser. Puede ser una estrella. Parece negro, ¿no? O sea, puede ser el universo, ¿no? Y una estrellita. Un ovni. Claro, puede ser un ovni. Esta fotito, este circulito, este puntito azul, chiquitito que se ve, es la Tierra. Y esta foto fue tomada a 6 millones de kilómetros. Es una imagen transmitida por una sonda espacial llamada Voyager de la NASA. Y esto fue en los años 90. Entonces, en esta imagen, yo puedo ver que la Tierra es un punto azul, ¿no? La imagen es similar a lo que en realidad es la Tierra. Tiene forma circular y es azul, ¿no? Ahora, siguiente. Los símbolos. Son signos unidos a la idea que evocan por una convención, aquí grábense esta palabra, símbolos, convención
o acuerdo social. Por ejemplo, la paloma es símbolo de la paz. ¿Por qué? Por convención social, ¿no? Todos conocemos la historia del cristianismo, ¿no? De Jesús y cuando fue bautizado. Por eso siempre siempre se ha asociado la paloma al Espíritu Santo, a, a la paz, a una representación de Dios inclusive, ¿no? La cruz es símbolo del cristianismo. Luego, según esta división, las palabras están dentro de los símbolos. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en el título de esta diapositiva dice el signo. Cada letra, hasta el número, pero en este caso solo vamos a hablar de las letras. Cada letra de este título ha sido determinado por las personas que hablan este idioma, que de esta lengua, que es el español, y eso hace posible, esa convención hace posible que tanto yo, que la he escrito, como ustedes que la están leyendo, la podamos entender juntos, ¿no? La disciplina que estudia los signos se denomina semiótica. Esto es para todos, ¿ah? ¿Por qué? Porque tanto los indicios como los iconos como los símbolos son signos. Pero, ¿por qué lo he puesto aquí en símbolos? Porque esta semiótica se refiere a las palabras y, y más que todo se refiere al estudio de lo que es el signo lingüístico que vamos a ver a continuación. Y acá he puesto unas palabras, ¿no? Por ejemplo, dice unos símbolos en realidad, ¿no? Son símbolos, son ejemplos de símbolos. Dice yo, hay, ¿esto qué creen que será? Parece chino, ¿no? Este también parece chino. Y bueno, este sí es chino, pero el de acá es coreano. Y entonces significan lo mismo, ¿no? Ajá, muy bien. Chino simplificado, sí. Significan lo mismo, pero tienen diferente qué, a ver, si se adelanta. Bueno, en este caso vamos, por ahora les voy a decir que cada uno tiene una forma de escribirse diferente. Y esta forma ha sido determinada convencionalmente por un grupo social. Siguiente. El signo lingüístico. En esta diapositiva vemos un resumen de lo que es el signo lingüístico, que está compuesto por dos partes, el significado y el significante. El significado es una idea, mientras que el significante es la imagen acústica. Más adelante vamos a ver qué es lo que realmente significa imagen acústica. ¿Serán los sonidos que se producen cuando tengo una idea? ¿No? ¿Será la materialización de esa idea? ¿Será eso? Ahora, para profundizar en lo que es signo lingüístico, leamos esta diapositiva. Según Ferdinand de Saussure, en su libro Curso de Lingüística General, este lingüista, ¿no?, propone en este libro que el signo lingüístico es una unidad asociativa que habita en nuestro cerebro. Entonces, lo que el signo lingüístico une no es una cosa con un nombre, no es así de sencillo, sino un concepto y una imagen acústica. Concepto, imagen acústica. Concepto que era significado, imagen acústica, significante. Al concepto, y eso está aquí abajo, al concepto se le denominó significado y a la imagen acústica se le denominó significante.
Centrada así en el signo lingüístico, la esencia de la lengua, este queda convertido, o sea, el signo lingüístico queda convertido en un hecho psicológico y es psicológicamente puro, ya que tanto el concepto con la imagen acústica son procesos o fenómenos anímicos. Entonces, teníamos una hipótesis que mencioné anteriormente, que dije que este significante era, era este significado hecho realidad, hecho ya materializado, pero no es así. Lo que nos dice este concepto es que es puramente psicológico. O sea que antes del sonido, antes de producir el sonido, tenemos esta imagen acústica dentro de nuestro cerebro. Tanto concepto como imagen acústica están en nuestro cerebro. O sea, signo lingüístico es algo que está compuesto por significante y significado, y estos dos fenómenos de significante y significado son conceptos puramente psicológicos. No te entiendo. ¿Puedes explicarme más, por favor? Claro. El significado, según Saussure, dice, el pensamiento es una nebulosa, donde está necesariamente delimitado. No hay ideas preestablecidas y nada es distinto antes de la aparición de la lengua. Por lo tanto, para que la simple idea se convierta en concepto, es necesaria la presencia de una imagen acústica para que se le diferencie. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en nuestro cerebro, por ejemplo, si yo veo, estoy aquí frente a mi laptop, ¿no? Veo mi laptop, veo que tiene ciertas características y tengo el concepto del laptop en mi cabeza, ¿no? Y tengo una imagen acústica de ese objeto que es diferente a la que tengo, de que también aquí a mi lado tengo un vaso de agua, ¿no? Entonces es un vaso, sé cuál es el significado, sé qué es lo que es un vaso, y dentro de mi cerebro también tengo una imagen acústica diferente. Entonces, esa imagen acústica que nuestro cerebro le da a cada objeto es lo que permite que digamos, esto es diferente de esto, es diferente de este objeto. Son, sonidos, son imágenes acústicas que le damos a diferentes cosas que tienen diferente significado, ¿no? Ahora, sigo sin entenderte, la verdad, no te entiendo. Mm, bueno, si seguimos leyendo, dice, el significante es la imagen acústica o la percepción psíquica de la palabra fonética. ¿Qué quiere decir la palabra fonética? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos al principio que decía árbol, ¿no? La palabra es árbol. Yo le estoy diciendo ya, ¿no? O ya, la más fácil, un ejemplo más fácil. Mamá, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, antes de que yo diga mamá, yo al significado de mamá ya le doy una, un esa huella que dice Saussure, esa huella psicológica que él la llama imagen acústica. ¿Ustedes por qué creen que en la mayoría de idiomas mamá tiene sonidos algo parecidos, ¿no? Mamá, mom, mother, mama. Por qué pasará eso, no? Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, los niños, los bebés, que estamos rodeados, ¿no?
nacemos y estamos rodeados de ciertas personas que hablan una lengua. ¿Qué sucede en este cerebro de este niñito? Lo que sucede es que él ve todos los días a una mujer que lo atiende, ¿no? Le da cariño, ve el mismo rostro, ve las mismas características, ¿no? Entonces él forma un significado en su cerebro, ¿no? Pero dentro de su cerebro forma una imagen acústica que no necesariamente es lo que él al hablar, eh, no es necesariamente el sonido que él va a producir. Por ejemplo, supongamos que somos unos bebitos, ¿ya? Y que todos los días vemos a una mujer que nos cuida, nos quiere, nos protege, ¿no? Nos cuenta cuentos, qué sé yo, ¿no? Entonces en nuestro cerebro, a esa persona, la imagen acústica que tenemos es, no sé, en nuestro cerebro la llamamos ba, ¿no? O na, ¿no? O algo más simple, ¿no? Nana, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso es lo que ocurre en nuestro cerebro, esa es la imagen acústica. Entonces, hay aquí tres cosas diferentes que debemos de diferenciar. El significado, el concepto que yo le doy a esa señora, a esa mujer, lo que está dentro de mi cerebro, cómo mi cerebro lo denomina a esa mujer, el nombre que yo le doy dentro de mi cerebro, y finalmente lo que yo expreso. ¿Y por qué aquí responde la pregunta que me hice antes? ¿Por qué casi todas las lenguas tienen esa similaridad en la palabra mamá? ¿Por qué? Porque los sonidos de M son los más fáciles de hacer. No son tan difíciles como los de R, los de la D. Entonces, hacer sonar los labios es lo más fácil. Entonces, por eso la mayoría es mamá, mama. Y como es lo más fácil de hacer, es lo primero que a veces los niños dicen, ¿no? Para referirse a aquel concepto que ellos ya han formado antes y que ellos también dieron una imagen acústica. Entonces, hay que aprender a diferenciar estos tres conceptos que les estoy mencionando. El significado, que es el concepto, la imagen acústica, que es el significante, y otro es el sonido ya en sí. ¿Ya? Siguiente. Características del signo lingüístico. La primera característica es la arbitrariedad. En palabras de Saussure, el lazo que une el significante al significado es arbitrario, o bien, puesto que entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un significado, podemos decir más simplemente el signo lingüístico es arbitrario. No sé, no te entendí. Arbitrario. ¿Por qué arbitrario? ¿Es al azar? ¿Acaso es al azar? Bueno, y en este sentido podemos dar un ejemplo que es el de sur. La idea de sur no está ligado por relación alguna interior con la secuencia de los sonidos S, U, R, que le sirve de significante. Podría estar representada tan perfectamente por cualquier otra secuencia de sonidos. Y eso explica, la arbitrariedad explica por qué para un mismo significado en lenguas distintas tenemos diferentes significantes, ¿no? Como el ejemplo que les puse de yo, ¿no? Es el mismo significado, ¿no? Claro que, por ejemplo, ahí les puse un carácter chino, ¿no? De yo, que en chino no solo es yo, es también me o mi, ¿no? Lo que en español tenemos me, mi, yo, que son diferentes, ¿no? Pero en general,
todos se refieren a lo mismo, ¿no? Yo, I del inglés. Se están refiriendo al mismo significado, pero el significante es diferente. Entonces, como puede ocurrir este fenómeno, se dice que el signo lingüístico es arbitrario, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear en este momento un nuevo idioma, una nueva lengua, perdón, ¿no? Claro que tendría que realizar ciertas formalidades, ¿no? Y ciertos conceptos más complejos para llamarle lengua, pero supongamos que ya la creé, ¿no? Ya tiene gramática, ya tiene todo. Y en mi lengua que he inventado, lo que, si yo quiero traducir en mi lengua lo que en español es computadora, en mi lengua se llama, no sé, frífura, ¿no? Frífura es computadora en mi lengua. Entonces es totalmente arbitrario en la lengua de la profesora María José, ¿no? Igual. Y otra cosa que quería decirles es que, por ejemplo, les hablé de la facilidad de los niños para ciertos sonidos, como era el de la M, de los sonidos labiales. Muchas de las palabras han ido evolucionando hasta hasta tener sonidos más complejos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hay palabras que antes han tenido una forma muy, muy sencilla de pronunciarse, de hablarse, y que pues a través de los años ha ido evolucionando ese sonido y se ha ido haciendo más complejo. Entonces, por ejemplo, puede ser que anteriormente, para referirnos al sur, no necesariamente se escribía sur, sino tenía otra forma, ¿no? O quién sabe que si dentro de unos miles de años esta palabra sur seguirá usándose para referirse al sur, ¿no? Sigamos leyendo. Así, por ejemplo, encontramos que una misma idea puede tener distintos significantes en las distintas lenguas. Claro, eso ya lo mencionamos. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo. La idea de mujer, el concepto de mujer, tiene varios significantes. Mujer en español, woman en inglés, femme aquí es francés, no es alemán. Femme en francés, donna en italiano, mujer en portugués. Y así muchas, ¿no? Es el mismo concepto, pero en cada lengua tiene su significante. Sigamos. Otra característica es la linealidad. Saussure nos dice al respecto lo siguiente. El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo y tiene los caracteres que toma el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, yo no puedo pronunciar dos sonidos al mismo tiempo, ¿no? Es ilógico, ¿no? No se puede. Entonces siempre va a haber una linealidad en los sonidos, en lo que voy a decir, ¿no? En las palabras, en estos signos, ¿no? A representa una extensión y B, esa extensión es mesurable en una sola dimensión, que es una línea. ¿Se imaginan escuchar todas las lenguas pronunciando la palabra mujer? ¿No? Sería muy difícil entender, ¿no? O en tu misma lengua, que todas las palabras, por ejemplo, la oración, mi mamá me ama, se imaginan que si para comunicarme yo diga mi mamá me ama, cada una de esas palabras al mismo tiempo, no se entendería, ¿no? Entonces,
esto tiene que ser, es por eso que tiene que ser de carácter lineal. Los elementos significantes se colocan uno a continuación del otro, formando una cadena, ¿no? Mi mamá me ama o me mima, ¿no? Y así ya se entiende, ya tiene sentido. Así, las palabras contraen relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua, que excluye la posibilidad de pronunciar dos significantes a la vez, dos, tres, cuatro, los que sean, ¿no? Entonces los significantes se reúnen formando frases y oraciones, construyéndose así los mensajes. Linealidad no quiere decir que que se forma de izquierda a derecha, ¿no? No significa, no se refiere a eso, sino que se refiere a que se va componiendo, ¿no? Que en un tiempo no pueden existir dos significantes, no se pueden decir dos significantes a la vez, ¿no? Cada uno tiene un tiempo. Por ejemplo, porque aquí dice, ¿no? Formando frases y oraciones, ¿no? Entonces, yo puedo formar frases, tanto si es que tengo una palabra acá iniciando, ¿no? Tengo acá una idea, un concepto, puedo decir una frase y extenderla hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo, si digo eh, yo, yo, ¿no? Yo, el significante yo. Puedo decir yo corro, ¿no? Y estoy haciendo una oración. O puedo decir como yo, ¿no? O como yo, ¿no? Y así puedo ir formando frases y oraciones. Otra característica es la inmutabilidad. El significante, con relación a la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, es impuesto. A la masa social no se le consulta. Así la lengua ya aparece como una herencia social de una época precedente. Los hablantes quedan limitados a cambiar la lengua según su propio criterio. ¿Qué quiere decir? Que la masa social está atada a la lengua tal cual es. Esto sí se entiende, es muy fácil. Cada, cada generación recibe o hereda una lengua de la generación anterior, o simplemente no generación, ¿no? Sino de las personas que me rodean, ¿no? Me hablan de una manera determinada, con unas normas y reglas de esa lengua, de una forma determinada. Entonces yo aplico lo mismo, o de repente quizás se hacen cambios, pequeños cambios, pero eso no quita no quita este carácter de inmutabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les dije, para que cambien un significante, tendría que ser tendría que pasar mucho tiempo, ¿no? Que nuestra lengua de verdad se cambie un montón de cosas, ¿no? Para que, como les dije, la palabra sur ya no sea sur, así como se escribe S-U-R, eh, entonces tendría que evolucionar mucho nuestra lengua, ¿no? Quizás unos millones de años o miles de años, ¿no? Algo tendría que ocurrir. Por eso consideramos inmutabilidad. Siguiente. Ahora vamos a ver, esto es algo muy fácil también, que son los tipos de significado. Significado denotativo y connotativo. Denotativo es tal cual, ¿no? Es lo literal, es aquello que representa fielmente el sentido de las palabras, ¿no? Por eso cuando les digan literal, ¿no? He escuchado muchos que dicen, oye, literal. No, usen bien el literal, ¿ya? Siempre que se quiera asociar a lo que realmente es. Por ejemplo, el significado estricto o literal de mano es el siguiente.
parte del cuerpo humano unida a la extremidad del antebrazo y que comprende desde la muñeca inclusive hasta la punta de los dedos, ¿no? Eh, Siempre cuando, en este caso es una palabra, ¿no? Es el significado literal de la palabra mano. En el caso de las palabras siempre vamos a encontrar, pues, es lo que más abunda, ¿no? En los diccionarios, significados literales, denotativos, que describen tal y como son las cosas de verdad, ¿no? Claro que también hay, sobre todo cuando, sí, yo creo que seguro han tenido la oportunidad de cuando aprenden otro idioma, por ejemplo el inglés, también vienen, ¿no? En los diccionarios significados connotativos, ¿no? Pero la mayoría de significados que encontramos en los diccionarios son denotativos. Significado connotativo es el significado figurado, el sentido figurado, ¿no? El famoso sentido figurado o contextual de la palabra. Claro, porque puede que una frase ya esté construida así y signifique algo figuradamente, tenga un sentido figurado, o puede que una palabra dentro de un contexto tenga un significado, pero en otro contexto tenga otro, ¿no? Tenga un significado más denotativo que connotativo. Es el sentido que se le atribuye a la palabra en una situación determinada. Ejemplo, contexto, ¿no? Juan está pintando su casa, pero necesita ayuda. En eso ve a Pedro y le dice, oye, dame una mano, ¿no? Entonces, Pedro le da su mano y Juan se la aprieta, ¿no? Y se miran así. Juan lo mira con cólera, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué entendió? Yo creo que Pedro lo hizo con sarcasmo, ¿no? Sabía que le decían que quería una ayuda, ¿no? ¿No? Porque ese es el significado connotativo. Pero en vez de eso, se burló y hizo como que se hubiese entendido el significado denotativo y le dio su mano. Ahora sí, ¿tienen algunas preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? En el chat pueden escribir o quizás pueden activar su micrófono. ¿No? Bueno, ¿podrías decirnos más ejemplos de significante? A ver, Carla. Claro, por ejemplo, lo que pasa es que el significante, como les dije, les hice, en realidad, una vez que este significante se vuelve sonido, ya es como nosotros decimos las palabras, ¿no? Por ejemplo, voy a retroceder aquí, donde menciona significante, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. No, no, acá está, el arbolito. No, acá está el arbolito. ¿No? Por eso ponen acá significante, imagen acústica, entre barritas, árbol. No ponen el sonido. O sea, yo no te puedo dar ejemplos de lo que realmente es un significante, ya lo expliqué que es una imagen acústica que está en nuestro cerebro, pero que este significante, gracias a nuestro aparato fonador, se vuelve sonido, ¿no? Entonces, mm, si tendría que darte, tendríamos que englobar a estos dos conceptos que los separé, ¿no? Porque simplemente no, es algo abstracto. ¿No? Entonces, en ese sentido,
tendríamos más ejemplos, ¿no? Como por ejemplo carro, ¿no? El dibujo de un carro, o en la cochera de repente hay un carro, ¿no? O los buses, ¿no? Los buses que tomamos para ir a algún lugar, para movilizarnos en Lima, y el significante sería la bus, ¿no? La palabra, el sonido, ¿no? Bus. Pero claro, antes de ese sonido que hubo, un significante, una, este, una imagen en nuestro cerebro, ¿no? No sé si quedó claro o todavía hay dudas entre significado y significante. Ambas cosas son abstractas, ¿no? Ambos son abstractos, ¿no? No hay otra pregunta. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo. Puede ser mm, el agua, ¿no? El agua y mi significante en español es agua, la palabra agua, tal y como lo estoy diciendo. En, sí entendió, dice. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. O sea, la división que les hice entre significado, significante, eh, en realidad es para que se entienda, ¿no? Que en realidad esto no es nada concreto, ¿no? El significado simplemente es un concepto. El significante es lo que es como nuestro cerebro le da nombre a ese concepto, ¿ya? No, no hay más preguntas, entonces vamos a hacer unos ejercicios demasiado fáciles. ¿Está? Acá está. Dice, ay no, ¿qué hice? Otra vez dejé de compartir la pantalla. Ahí está, ya. Pregunta 1. Que los significantes se agrupen unos a continuación de otros, formando las frases y oraciones corresponde a la característica de la... A ver, muy bien. Claro, porque dijimos que no pueden existir todos al mismo tiempo. Muy bien, la E. Luego, si el lazo entre significado y significante fuese único y natural, entonces todos hablaríamos una o un mismo o misma. A ver, vamos a recordar la semana pasada. Idioma. ¿Idioma? ¿Qué era un idioma? Era la lengua del país, ¿no? Reconocida en el país. No, no es idioma. Norma. Norma era lo que más se usaba de la lengua, ¿no? Lo que la sociedad había impuesto como más usado. Habla. Habla es cómo esta lengua se individualiza, ¿no? Cómo cada persona tiene una forma diferente de hacer suya la lengua. Dialecto era una variación social de la lengua. ¿Qué engloba todo esto? La lengua, ¿no? Como les expliqué, pues, ¿no? Si todos tuviésemos en nuestro cerebro el concepto, bueno, el concepto es el mismo, ¿no? Si tuviésemos la misma imagen y a esa misma imagen le damos el mismo nombre y a ese mismo nombre le damos el sonido igualito, ¿qué sería? La misma lengua, ¿no? Letra D. 3. Señala la oración que contenga una palabra en sentido denotado. Ya, esto es fácil, el toque, toque, toque. Y otra vez me compartí. A ver, perdón, ya ahí está. ¿Cuál es? Está fácil.
Dice, voy a perder la cabeza por tu amor. Ah, mentira, no, no le hagan caso si les dicen eso. No, ¿vas a perder la cabeza? ¿Acaso va a salir su cabeza volando? No. Después, te entregué mi corazón. ¿Acaso se sacó el corazón? No. ¿Se cayó la pared? Ah, sí. Eso es un sentido denotado, se cayó la pared, ¿no? No tengo ni un pelo de tonto. No soy tonto, ¿no? Su suegra es una víbora. Ay, estos ejemplos. No, la letra C, ¿no? Muy bien. Siguiente. Pregunta 4. Los signos lingüísticos son el producto de la colonización, las conquistas entre los pueblos, las convenciones, las imposiciones, las normas gramaticales. A ver, en primer lugar, esto de normas gramaticales, viene mucho después, ¿no? Viene ya, kilómetros después. Pues antes de todo, ¿qué es el signo lingüístico? Las convenciones, ¿no? ¿Te acuerdas que les dije que se graben una palabrita? Las convenciones. Esa es la respuesta. Pero me puede decir sí, pero por ejemplo cuando vinieron los españoles, ¿no? Me pueden decir algo así, ¿no? Cuando vinieron los españoles, ellos impusieron su lengua, ¿no? El español sobre el quechua. Entonces, a las personas se les obligó a aprender el idioma, ya, pero eso vendría a ser el aprendizaje, ¿no? De una nueva lengua. Pero yo estoy seguro que estas personas, no es que estoy segura, ¿no? Es que es así, ¿no? Que estas personas, dentro de su cerebro, tienen sus signos, ¿no? Sus significados y sus significantes propios de su lengua, ¿no? Eso no les quita el tener signos lingüísticos dentro ya de su cerebro. No tiene nada que ver colonización, conquista. Quizás el adquirimiento de una lengua sí, pero no no, no el hecho de que tengan signos lingüísticos. Y eso fue todo, no hay pregunta 5, no hay. Eso fue todo, chicos. Ahí acabó. Voy a tratar de subir el nivel, ponerles preguntas más difíciles para la próxima, pero van a ser poquitas, ¿ya? Porque me han dicho que reduzca el tiempo porque la vez pasada me excedí bastante. Entonces, ahí acabó la clase. Si tienen alguna pregunta, también la pueden hacer ahorita. ¿No hay preguntas? Recuerden que esta clase va a estar en YouTube, en el canal de Scientech. Ya, bueno, vamos a cerrar esta clase. Muchas gracias a los que estuvieron conectados. Y bueno, será hasta el próximo sábado. Y cuídense mucho también. Gracias, tengan un buen fin de semana. Gracias. Ustedes también tengan un buen fin de semana. No salgan, eso sí, quédense en su casa. Hay muchas cosas que hacer en su casa. Yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa, pero no las hago. Ya bueno, cuídense mucho y estudien, estudien mucho, que como les dije la vez pasada, no sabemos cuándo pueda pasar la pandemia, así que hagan todo lo posible por estudiar, por prepararse, por seguir adelante, porque la universidad está ahí, solo tienes que ingresar, ¿ya? Hasta luego, cuídense mucho, bye.